densidad de incidencia, pero estaba viendo cuando preparaba esta, que conviene dar la densidad de incidencia y tasa de incidencia a las dos juntas. Inclusive porque nos demoramos un poquito en explicar densidad de incidencia con el mismo cuadrito que vimos la vez pasada, cuando veíamos prevalencia, incidencia, prevalencia puntual y de periodo, y vimos también incidencia acumulada, ¿sí? Densidad de incidencia está muy relacionada con tasa de incidencia. Para que no nos demoremos tanto, ya entendiendo esto, lo otro va a ser, le va a resultar mucho más fácil. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuáles eran los indicadores que nosotros utilizábamos en epidemiología? ¿Se acuerdan? Los que ya conocen ustedes. ¿Cuáles conocen? O las medidas de frecuencia. También se las pueden conocer como medidas de frecuencia. Un indicador, profesora, puede ser el indicador de salud, ¿que no? Los indicadores. Claro, sí, son todos de salud, pero el nombre, ¿cómo se llaman los? Sí. Pues ya lo han hecho, yo sé que sí lo saben, pero... Las tasas, profe, puede ser. Bien, hemos visto Tasas de tasas. mortalidad. Bien. En general podemos decir que son tasas. ¿Qué más? Las razones, profe. Perfecto. Razones. ¿Qué otro? Proporción. Perfecto. Esos son, ¿sí? Las medidas de frecuencia en epidemiología. Proporciones, razones, tasas. Y otras medidas son las medidas de asociación, que son estas. Si ustedes tienen el libro de Zanini a mano, para que se vayan ubicando cuando tengan que estudiar, que eso lo tenemos como si fuera un esquemita, digamos, de la materia, no está en el mismo orden del programa, pero vayan marcando los temas. Porque después también lo van a relacionar con los tipos de estudio. Zanini tenía como un esquemita, ya les digo, en la página 85, tenemos la clasificación de las medidas de frecuencia y las medidas de efecto o asociación. No sé si la han ubicado. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahí Bien. dice que están las medidas relativas y absolutas. Bien, relativa y absoluta, y dentro de las relativas tenemos medidas de frecuencia. Fíjense, están las tasas, razones y proporciones. Después está la prevalencia, que bueno, también está, matemáticamente es una proporción, pero en epidemiología la ponemos como prevalencia, y tenemos incidencia, ¿sí? Que en incidencia tenemos incidencia y tasa de incidencia. Y en prevalencia tenemos prevalencia puntual y de periodo, ¿sí? Yo después les voy a hacer el esquemita ese que tanto les prometo, para que ustedes vean cómo van relacionando, cómo se van relacionando los temas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver las medidas de efecto
o de asociación. Bueno, estas medidas de efecto, como ya les venía yo anticipando, se basan en estas medidas de incidencia y de prevalencia. También hay otras que son tasas, hay unas que se llama razón de tasas. Les voy diciendo para que vayan de lo que ustedes ya conocen a lo desconocido. Cuando estudiamos llego relativo, odd ratio, también vamos a ver que son razones, ¿sí? No es que está todo separado. O sea, por un lado tenemos esta clasificación, pero por el otro, las medidas de efecto o de asociación, también matemáticamente son tasas, razones, proporciones, ¿sí? Hay incidencia y prevalencia, o sea, todas estas medidas de frecuencia nos van a, relacionadas, nos van a dar estas medidas de asociación, ¿sí? Fíjense, acá el nombre nomás dice razón de prevalencia, ¿sí? Y prevalencia es una medida de frecuencia, según esta clasificación. Profe, Sí, ¿usted está pasando la diapositiva? estaba en la 1. Ah, ¿Ven? ahora recién. Ah, bueno, por suerte me avisaste. De nada. Gracias. Bueno, entonces tenemos, la voy a dejar ahí y la voy a agrandar un poquito. Cualquier cosa ya probamos después. Entonces, para que nos ubiquemos, ustedes ya conocen las medidas de frecuencia, ¿sí? Que son incidencia, prevalencia, tasas, razones, proporciones, es una forma de clasificación. A partir de estas medidas de frecuencia, relacionando estas medidas, vamos a tener las medidas de asociación. Entonces, y ahí surge, fíjense, teníamos entre las medidas de frecuencia razones. ¿Cuál es la razón que ustedes ya conocen? Un ejemplo de razón que ustedes ya conocen, ya la han hecho. Las tasas. Razonó. Razones, no proporciones, sino razones. Bueno, las tasas son matemáticamente proporciones, pero como tienen el tiempo involucrado, son tasas. Pero había razones. La incidencia. No, también era proporción. Pero también como tenía el tiempo. La más fácil, se están olvidando, cuando describíamos en demografía. O sea, la cantidad de hombres es cuánto de hombres y mujeres que hay. Bien, Población. razón de masculinidad, por ejemplo. ¿Cuántos hombres por cada mujer? Otro también típico, que lo han visto. Habitante por metro cuadrado, profe. Bien, la densidad poblacional, cantidad de habitantes por metros cuadrados. ¿Y se acuerdan cuál era la característica de la razón diferenciándose de las proporciones? ¿Cuál es la diferencia entre una razón y una proporción? Con respecto al numerador y denominador. El numerador no está dentro del denominador. Bien. O sea, relaciona dos variables diferentes y no está el numerador dentro del denominador, ¿sí? Por eso es razón. Bueno, fíjense que en estas medidas de asociación tenemos la razón de prevalencia. Ya habíamos dicho que la prevalencia la estudiamos principalmente en estudios transversales, ¿se acuerdan? Eso se lo tienen que ir grabando, ¿sí? Prevalencia en estudios transversales. Odd ratio
principalmente en estudios transversales y casos y controles. Riesgo relativo, sobre todo casos y controles. Riesgo relativo en estudios de cohorte, que ya van a ver cuáles son las cohortes. Yo algo les iba diciendo que una cohorte es una determinada población. Bueno, sí, vimos en incidencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, inicio con una población y le hago un seguimiento, ¿sí? Si es prospectivo, puede ser prospectivo o puede ser retrospectivo. Entonces, riesgo relativo en estudios de cohorte, que hago un seguimiento de ahora al futuro, o supongamos que yo hago un retrospectivo, agarro todas las historias clínicas, supongamos de los desnutridos, y voy viendo el pasado, ¿sí? Es porque ya yo parto de los casos, o sea, de las personas enfermas, que ya son casos, y voy analizando en el pasado qué es lo que ocurrió para ver si alguna variable está relacionada, y también lo comparo con los controles, que son personas sanas, que son no enfermas, y voy viendo cómo fue su pasado. Y después lo comparo, lo relaciono, ¿sí? El riesgo relativo, también en estudios de cohorte, bueno, era en estudios de cohorte y experimentales. Estábamos en ese, ¿no? Ya me perdí yo. Porque en realidad lo que quería también explicarles que los experimentales también hacemos riesgo relativo, porque el experimento siempre es prospectivo, ¿sí? Yo empiezo ahora y voy haciendo el experimento en el futuro. No puedo hacer un experimento en el pasado porque ya los hechos ya están pasados, ¿sí? Y después también tengo una razón de tasas de incidencia, que esta es la que yo les digo que lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Ya hemos relacionado medidas de frecuencia con estas nuevas medidas que son medidas de asociación. Y relacionamos también, vimos también que estas medidas de asociación se originan de las medidas que ya estudiamos y que son razones, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver. Bueno, a ver, ¿cuál es la razón de prevalencia? Estas medidas, la lógica siempre es la misma, ¿sí? El cálculo, en general, en todas estas que vamos a ver, se parten de una tabla de 4 celdas, ¿sí? Bueno, esta de prevalencia cuando se tratan de variables dicotómicas, porque pueden haber otras variables y puedo poner más celdas. Pero en general son de 4 celdas, donde tengo columnas, donde en la columna se registra el número de enfermos y no enfermos, y en las filas el número de expuestos y no expuestos. Y ahí se cruzan, ¿sí? Entonces yo voy a tener enfermos expuestos y enfermos no expuestos, porque siempre hay algunos que no están expuestos, pero que adquieren la enfermedad que yo estoy estudiando. Y en la otra columna voy a tener los no enfermos expuestos y los no enfermos no expuestos. Esta sería, ¿sí? Se las dejo ahí para que ustedes vean. Bueno, con la letra A designo los enfermos expuestos, ¿sí? A un determinado riesgo. No enfermos
O sea, no todos los expuestos enferman. Hay algunos que enferman y otros que no enferman. Y acá voy a tener el total de los expuestos, los que enfermaron y los que no enfermaron. En esta, fíjese que se cruzan enfermos no expuestos y no enfermos no expuestos. Hay muchos que enferman sin haber estado expuestos al factor de riesgo. Y hay otros, bueno, la mayoría no enferman y no están expuestos. Fíjense que lo lógico es que acá haya mayor cantidad o menor cantidad de casos. ¿Qué opinan ustedes? Acá habrán muchos o poquitos con respecto a esto. Son enfermos expuestos a un determinado factor de riesgo. Pocos, profe. ¿Pocos? A ver qué opinan. A ver, ¿qué riesgo quieren que estudiemos o qué enfermedad relacionada con la nutrición? Supongamos, bueno, ustedes digan. Acuérdense que es prevalencia. En prevalencia, ¿qué tipo de enfermedades estudiamos en general? O también hechos, no solamente enfermedades, hechos, como ya van a ver cuando hagan los indicadores, que son mañana les tocan, ¿no? Los de prevalencia. Pueden ser hechos o patologías. En el caso de prevalencia, profe, generalmente no eran las enfermedades crónicas. Perfecto, enfermedades crónicas, muy bien. Estudiamos la prevalencia puntual y prevalencia de periodo. Bueno, elija una enfermedad crónica y algún riesgo que ustedes sepan que puede ser una de las causas que estén relacionadas con esa enfermedad. A ver, una de las que vimos en la historia natural de la enfermedad, ¿se acuerdan? Ya la tienen vista. A ver, ¿cuál enfermedad quieren? ¿Alguna crónica que tenemos alta prevalencia? Nosotros, por ejemplo. Bueno, yo les digo, ¿alguien dijo? La diabetes o la desnutrición, que también son las que habíamos estudiado en la Bueno, historia de la enfermedad. Diabetes tipo 2. bien, diabetes tipo 2 porque es una enfermedad crónica. Entonces, donde dice enfermos, vamos a poner diabetes, con diabetes o diabetes positivo, ¿sí? Y en los no enfermos vamos a poner sin diabetes o diabetes negativo, ¿sí? Esas son es la enfermedad. Se ponemos donde dice enfermos y no enfermos. Ahora, veamos qué riesgo podemos estudiar en diabetes. ¿Con qué está relacionada en general? ¿O con qué creen ustedes que se puede relacionar? Obesidad. Bien, podemos poner obesidad. ¿Se acuerda que hemos dicho que la obesidad puede ser una causa de otra patología o podemos estudiar la obesidad también como enfermedad? ¿Sí? En este caso, vamos a estudiar la obesidad como un factor de riesgo de diabetes, ¿sí? Inclusive podemos poner índice de masa corporal mayor de 30, por ejemplo, ¿sí? O mayor de 40, bueno, pongamos obesidad. Entonces, acá la exposición va a ser
a la obesidad, ¿sí? Entonces vamos a poner acá con obesidad y los no expuestos sin obesidad, ¿sí? ¿Va siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, acá están los diabéticos con obesidad. Y acá están los diabéticos sin obesidad. Acá están los no diabéticos con obesidad, porque no todos los obesos son diabéticos. Y acá están los no diabéticos sin obesidad, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿qué esperarían ustedes si sospechan que la obesidad puede ser un factor de riesgo o puede estar asociado, porque estamos estudiando las medidas de asociación? Todavía no sabemos si es causal o no, después ya vamos a ver qué criterios utilizamos, pero bueno, vamos a ver la asociación entre obesidad y diabetes. ¿Qué esperarían ustedes acá? ¿Tener muchos Que comparados haya con muchos estos? casos, ¿Eh? que haya muchos casos de pacientes, de personas con obesidad que tengan diabetes, ¿sería así? Que Bien, los que no. exacto. Yo voy a esperar que acá, y ya van a ver cuando saquen las cuentas, en general, acá vamos a tener muchos casos obesos con diabetes, ¿sí? Acá vamos a tener menos, capaz, porque son obesos sin diabetes. Y recuerden que también la diabetes tiene un factor genético, ¿sí? Y bueno, depende también del tipo de alimentación, pero en general sí es un factor de riesgo. Se los puedo explicar por todo el metabolismo, digamos, que ocurre en la obesidad, que después, como una complicación, pueden tener diabetes. Bueno, y acá los diabéticos sin obesidad esperarán muchos, pocos Quizás de diabéticos, Poco. menor prevalencia, bien, un poco menor, exacto. porque la diabetes tipo 2, o sea, es como característico que no en todos quizá, pero sí que hay obesidad, hay presencia de obesidad. Bien, ustedes mediante esta medida de asociación, según el resultado, lo van a poder comprobar, ¿sí? Bueno, ahora en no diabéticos y sin obesidad, ¿qué van a esperar acá? Van a haber muchos casos, muchos, porque ya no son casos, son sanos, digamos. Acá están los También serían sanos. muchos, ¿Eh? también serían muchos. Bien, sería mayor cantidad, porque no son diabéticos y no tienen obesidad, ¿sí? Porque estamos estudiando la obesidad. Quizás tengan otras patologías, pero no tienen obesidad, por lo tanto, no son diabéticos. Bueno, y fíjense, así vamos completando el cuadro, y acá, cuando sumemos, vamos a tener la totalidad de los expuestos a la obesidad, ¿sí? En este caso. Y acá los no expuestos, o sea, los sanos, que mejor dicho, los normales de peso, los normopeso, entre ellos van a haber unos cuantos enfermos y los que no tienen diabetes. Y acá tenemos la totalidad de los normopesos, ¿sí? No expuestos a la obesidad. Acá, si sumamos, vamos a tener la totalidad de los enfermos. Y acá la totalidad
de los sin diabetes. Y acá la totalidad de la población que yo estoy estudiando, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿cómo puedo hacer yo para sacar la prevalencia de diabetes en los que tienen obesidad? Recuerden, el denominador contiene al numerador. ¿Cómo puedo hacer para sacar la prevalencia de enfermos Sería, en los expuestos? Les digo así para que vean el cuadrito, porque si no, como no están los nombres, por ahí se van a marear. serían el número de personas con obesidad en determinado lugar y tiempo, o sea, la población sobre la población total de Total, porque digo del- de los expuestos, ¿no? Solo de los expuestos. No sería sobre el total general, sino sobre el subtotal de las personas expuestas, ¿verdad? Bien, de las expuestas, que sería esta, ¿sí? A, que serían los enfermos expuestos sobre el total de expuestos. Y bueno, y también tengo que sacar la prevalencia de los enfermos sobre no expuestos, ¿sí? O sea, son todos estos no expuestos y dentro de los no expuestos tengo enfermos y sanos, ¿sí? Entonces hago los enfermos dividido todos los no expuestos. Entonces tengo la prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. Y esta sería la razón de prevalencia, ¿sí? Esta sería la prevalencia de los expuestos. Y esta la prevalencia de los no expuestos. Y hago la razón, o sea, divido prevalencia de los expuestos sobre prevalencia de los no expuestos, y ahí tengo la razón de prevalencia. A ver, mírenlo, analícenlo, y si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Alguna Profe, duda? Sí, entonces para sacar la razón de prevalencia tenemos que sumar esos dos valores. claro, este es el total, ¿sí? Siempre cuando ustedes hagan el cuadrito, ponen esto y el total de los expuestos y el total de los no expuestos. El total de los expuestos es la suma de A más B, los expuestos sanos y los expuestos enfermos. ¿Sí? Sí, la sigo, profe. Bueno, ahora veamos. Ahí están los cuadritos que veíamos, ¿sí? Entonces, A más C son los enfermos. Bueno, está todo de lo que explicamos antes, ¿sí? Profe, Sí, perdón, no estoy entendiendo la parte de la división de abajo. sí. ¿Son dos? No, esta no es una división, ¿no? Este es el total de la población. No, ahí abajo. Acá sí, Sí, razón de prevalencia. Esta partecita
sería la prevalencia de los expuestos, ¿sí? A dividido A más B. O sea, ¿cuántos enfermos tengo dentro del grupo de los expuestos? O sea, relaciono el número de enfermos sobre el total de los expuestos. Ujú. ¿Sí? Y abajo, Y abajo tengo los enfermos, o sea, cuántos enfermaron. Pero me salió una cosita en la computadora. Bueno, ¿cuántos enfermaron de los no expuestos? Y los relaciono con el total de no expuestos. Acá son dos. Hagan de cuenta que este es una división A sobre A más B. Y acá esta liñita, bueno, se ensancha todo. Esta liñita, que la puedo poner, no sé si la puedo poner más gruesita, relaciona este resultado sobre este resultado. bien, eso es lo que quería saber. Ah, bueno. No, mejor que preguntaste porque ahí, viste, son líneas y no sé, Gracias, profe. de nada. Entonces sería razón de prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. Bueno, y acá está detallado qué es lo que es cada uno. Número de enfermos, ¿se acuerda que eran estos? Número de no enfermos, que serían estos. Prevalencia de enfermedad en los expuestos. Bueno, acá sí se ve, ¿no? Prevalencia de obesidad en los expuestos, prevalencia de la enfermedad en los no expuestos. Y acá sería, bueno, acá también se puede sacar, que eso no lo pusimos ahí, pero se puede sacar la prevalencia de la enfermedad, ¿dónde está? En toda la población, ¿sí? A más C dividido la sumatoria de toda la población, que sería el total, dividido, bueno, los enfermos, dividido el total de la población. Acá están expuestos y no expuestos. Tengo prevalencia acá, la razón de estos dos me da la razón de prevalencia y este total me da la prevalencia de la población. ¿Sí? Es como lo que siempre sacamos, o sea, digo, bueno, en una población de 1000, por ejemplo, hay tantos enfermos, ¿sí? Y yo no les digo si son expuestos, si no expuestos. Entonces saco la prevalencia, esta es la prevalencia total, digamos. No me estoy fijando si son expuestos o no. En este caso sí, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Esta razón de prevalencia, entonces dijimos, ¿qué tipo de enfermedades? Crónicas, agudas, Crónicas, profe. Crónicas. Crónicas, profe. o Enfermedades hechos. crónicas. Y pues ya van a ver cuando hagan el práctico mañana, no solamente van a ser enfermedades, sino hechos, ¿sí? Entonces, enfermedades crónicas. ¿Y en qué tipo de estudios? Para que ya vayan relacionando con el próximo tema. Transversal, profe. Bien, transversales.
¿Por qué? Porque cuando yo hago prevalencia, hago un corte transversal. ¿Se acuerdan como vimos en el cuadrito? Y un corte transversal de puntual, o sea, de determinado tiempo, en el caso que el ejemplo que hicimos era de 1 año, o de periodo que abarcaban varios años, ¿sí? 3 años creo que era. Pero no hago un seguimiento. Veo los casos que están, ¿sí? Los que están enfermos. No veo cuándo se enfermó directamente, voy al total, ¿sí? A este total. Del periodo de tiempo y del lugar que yo esté estudiando. Entonces, enfermedades crónicas, estudios transversales. Bueno, después tenemos otra medida de asociación, que sería odds ratio. Odds ratio, fíjense acá, a diferencia de los estudios de cohorte, los de cohorte son los que yo hago un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento prospectivo en el futuro o hago un retrospectivo, estudio, por ejemplo, historias clínicas que tienen la historia, o sea, la historia, todos los hechos que han pasado y que pueden estar relacionados con la aparición de esa enfermedad. Entonces, a diferencia de esos estudios, si yo hago un estudio de cohorte en el futuro, yo voy a poder ver los casos nuevos, ¿sí? Entonces voy a poder sacar la tasa de incidencia y el riesgo relativo, que ya vamos a ver. En cambio, en los estudios de casos y controles, no voy a poder estimar la incidencia porque la persona ya está enferma. Yo voy a estudiar personas que ya están enfermas y las voy a comparar con las personas que no están enfermas. ¿Eso se entiende? Yo, en casos y controles, yo parto de la enfermedad. O sea que no puedo estimar incidencia. El sujeto es expuesto o no expuesto porque ya están enfermos, ¿sí? Eso tiene que tener bien clarito y bueno, lo vamos a relacionar cuando veamos tipos de estudio. Entonces, ¿cómo hago yo para seleccionar los individuos que voy a estudiar? En base a la presencia o ausencia del evento en el estudio. ¿Sí? Yo esté enfermo, yo quiero estudiar obesidad, por ejemplo. ¿Tiene o no? O sea, si tiene, le incluyo. No si está expuesto al riesgo y ver si después desarrolla. No, ya directamente esa persona está enferma. Por ejemplo, veamos cáncer de colon. ¿Sí? Yo para hacer un estudio de casos y controles, voy a tener que ir a seleccionar las personas que están enfermas, que van a ser los casos. Y voy a comparar, supongamos que compare el estilo de vida, o algo dentro del estilo de vida, porque el estilo de vida es muy amplio, lo voy a comparar con otro grupo que no tiene cáncer de colon. ¿Sí? Entonces, yo selecciono los enfermos. Y después comparo, ya vamos a ver cómo hacemos para seleccionar con los que yo voy a comparar, ya cuando veamos estudio de casos y controles, comparo con un grupo de sanos. Y acá dice, no si han estado expuestos o no expuestos. Entonces yo dentro del grupo voy a tener enfermos que han estado expuestos y no expuestos, supongamos al sedentarismo, ¿sí?
Yo voy a tomar todos los casos. Yo no sé si han estado expuestos o no expuestos al sedentarismo. Y lo voy a comparar con la población sana. Bueno, por eso es que para medir la asociación voy a utilizar la razón de productos cruzados, que ya vamos a ver más adelante. No lo vamos a desarrollar todo para que veamos, después capaz que en algún momento le voy a dar alguna lectura para que vean cómo sale esa razón, ¿sí? De dónde sale matemáticamente. Pero vamos a hacer la razón de productos cruzados, en el caso de otro ratio. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que, al igual que el anterior, hacemos una tabla de 2 por 2, se parte de la base que el evento ya ocurrió, o sea que la persona ya está enferma, y que se medirá el antecedente de exposición de lo que yo quiero estudiar. O sea, ya pasó. Entonces acá vamos a poner, ¿se acuerdan que acá poníamos los enfermos? O los, fíjense, poníamos los enfermos. Y acá le vamos a denominar a los enfermos casos. Acá poníamos los no enfermos. Y acá lo vamos a llamar controles. Acá nosotros teníamos expuestos y acá también lo vamos a denominar expuestos. ¿Sí? Pero la exposición va a ser en el pasado, ¿sí? Ya están enfermos y en el pasado. Después cuando veamos estudios de corte, vamos a ver cuál es la diferencia entre casos y controles y estudios de corte. ¿Sí? Porque el corte también lo puedo hacer retrospectivo. En general, sale que son prospectivos, pero también yo puedo hacer un estudio de corte retrospectivo, pero es diferente al odds ratio, porque hay casos y controles. Yo en casos y controles parto de una población enferma y selecciono los controles para comparar. En cambio, en cohorte, se me está terminando la batería, pero la tenía enchufada, ya me fijo. Vamos a 5 minutitos para que yo me fije que no está haciendo contacto, aparece en la corriente. Y volvemos. Entonces, en corte, cuando hago incidencia, parto de población sana, ¿sí? Bueno, esperen un minutito, que yo veo por qué me estoy quedando sin batería, si la tenía enchufada. Vayan analizando el cuadrito. Bueno, ya está. Si estaba mal puesto el enchufe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, entonces el odds ratio se focaliza en el pasado.
Sí, primero parto de enfermos, ¿sí? Y estos son los controles. Eso ya vamos a ver cuando veamos los tipos de estudio, cuáles son las características. Pero eso sería lo básico, ¿sí? Lo que quiero que veamos es cómo se calcula el odds ratio. Entonces partimos de casos, enfermos, comparamos con controles y vamos la exposición en el pasado, como vos decías, a un factor de riesgo, ¿sí? Supongamos cáncer de colon y consumo de vegetales, de fibra, ¿sí? Yo voy a ver en el pasado cuántos expuestos al bajo consumo de fibra, supongamos, han desarrollado cáncer de colon. Y también cuántos sanos han tenido bajo consumo de fibra, porque no todos van a desarrollar, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Yo estudio... Ahora sí, profe. Ah, bueno, yo estudio en el pasado. Para ambos casos, profe, es bajo consumo de fibra. Sí, para los dos. Esta sería la exposición, el riesgo sería bajo consumo de fibra. Algunos de los que han consumido poca fibra, algunos han desarrollado cáncer de colon y otros no, ¿sí? Los controles, los que están sanos, o sea, estos no tienen, serían casos, cáncer de colon positivo y cáncer de colon negativo. Estos, a pesar de no haber consumido suficiente cantidad de fibra, están sanos. Es la misma lógica de la anterior. Y acá, algunos no expuestos, que serían que han consumido la cantidad de fibra, de fruta, supongamos, como la encuesta nacional de factores de riesgo, supongamos que estos no expuestos tienen un consumo de más de 5 porciones de vegetales. Y los expuestos tienen menos de 5, supongamos 1 o 2 porciones, ¿sí? O menos de 5 porciones de vegetales. Son los expuestos. Estos son los que tienen cáncer de colon con un consumo menor a 5 porciones de vegetales. Estos también han tenido un menor consumo de vegetales, pero están sanos, no tienen cáncer de colon. Profe, Sí, entonces, con controles nos referimos a los que no están enfermos. exacto, los que Ah. no están enfermos. Perfecto. Yo entendía que eran los casos que estaban controlados. Ah, no, los controles serían los Yo sanos. también entendía lo mismo. Ah, bueno. Ah, claro. ¿Cuántos controles como el control de niños sanos, sí? Los controles médicos, digamos. Ujú. Claro, estas son las personas sanos, digamos, ¿sí? Y estos son los casos. Pero bueno, el estudio se llama así casos y controles, por eso es que a los enfermos les dicen casos y a los sanos serían los controles. Bueno, Perfecto. Bueno, estos serían los que consumen menos de 5 porciones de frutas y verduras. No, estos serían los que han consumido 5 o más porciones porque no están expuestos al bajo contenido de fibra y lo mismo han desarrollado cáncer de colon. Y estos son los que han consumido más de 5 porciones de vegetales y verduras y están sanos, ¿sí? Sin cáncer de colon. Y este sería el total de los casos, el total de los controles, y bueno, sumados, bueno, este control, bueno, acá no lo sumo,
acá los dejo así, ¿sí? Fíjense, A, casos. B, controles expuestos. C, casos no expuestos. Y D, controles no expuestos. Acá no sumo los expuestos. Directamente ya vamos a ver cómo se hace el cálculo. Bueno, se puede calcular la población. Bueno, vamos directamente a la formulita. Esta ya después la vamos a desarrollar, ¿sí? Bueno, entonces se calcula, porque estas son razones, pero cuando uno simplifica, quedan esto, ¿sí? Se hace A por D, dividido B por C. Dividido, por eso razón, que es la división de productos, A por D, cruzados, productos cruzados, A por D y B por C. Esa razón, el resultado es odds ratio. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, todo el otro desarrollo está en los libros, está explicado porque al simplificar queda esta razón de productos cruzados. Bueno, si el resultado de odds ratio es menor de 1, la exposición está asociada de manera inversa con el evento. Manera inversa. ¿Qué significa manera inversa? Cuando decimos inversamente proporcional, ¿qué significa? Lo que han hecho economía, acuérdense de la curva de la oferta y la demanda, y ahí se van a acordar. ¿Todos han hecho economía? Es lo que yo les quiero relacionar con algo que yo sé que ustedes conocen. Profe, sería que a menor consumo de fibra, mayor, no me acuerdo, mayor riesgo de contraer cáncer de colon, ¿así sería? ¿O cómo se Porque interpretaría eso? dice menor que de 1, supongamos que sale 0,5. Dice, la exposición está asociada de manera inversa con el evento, ¿sí? Vos, como dijiste, a mayor consumo de fibra, menos... No, a menor consumo de fibra, mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Menor consumo, De mayor fibra. riesgo. Claro, pero bueno, tendríamos que ver el resultado, ¿sí? Lo analicemos así y cuando ya tengan el resultado ya van a ver bien. En el caso de que el odds ratio es menor a 1, significa que no es el caso ¿no? Que nosotros hemos visto, que la exposición es un factor protector. Supongamos porque nosotros hemos puesto exposición de menor consumo de fibra, pero si nosotros hubiéramos puesto otra cosa, supongamos que la exposición, porque acá se lo puede poner como positivo o negativo. La exposición, supongamos que sea un mayor consumo de fibra, ¿sí? Si hubiéramos puesto acá mayor consumo de fibra y nos da menos de 1,
significa que esa exposición es un factor protector. Si es mayor de 1, en realidad esta frasecita, yo la voy a cambiar ya porque uno estudia para ver los riesgos. Yo creo que lo más importante para nosotros, porque siempre vamos a estudiar riesgos, no factores protectores, ¿sí? Entonces, si el ratio es mayor a 1, la exposición está asociada positivamente con el evento, lo que quiere decir que la exposición aumenta la posibilidad de desarrollar el evento. A ver, tratemos de interpretar. Si es mayor a 1, la exposición sería esta, el bajo consumo de fibra. No es que a medida que va aumentando la fibra va disminuyendo, ¿no? No es eso, sino si yo tengo mayor cantidad de casos que no consumen fibra, va a estar asociado positivamente con la aparición de cáncer de colon, ¿sí? Porque fíjense, cuando nosotros hacemos razón de productos cruzados, es para que tenga una lógica, ¿no? Y dice A por D. Acá habíamos dicho que esperábamos muchos casos, ¿sí? Y acá también. ¿Sí o no? Sí, Bien, si acá tenemos muchos y los multiplicamos, estos son muchos y estos también, los sanos, los no expuestos y los controles son muchos y los expuestos y los casos son muchos, ¿cómo va a ser nuestro numerador? Va a ser mucho más grande que esto, que los controles, que expuestos, que por ahí es raro, que los no expuestos. O sea, es un poco menor, vamos a encontrar acá, ¿sí? Porque hay muchos que consumen mucha verdura y después aparecen con cáncer de colon. Y hay otros que, a ver, acá era C por D. ¿Sí? Acá tenemos menos y acá también menos. Que estén expuestos y que estén sanos son menos, ¿sí? Entonces, fíjense, el numerador va a ser mucho más grande que el denominador. Por eso es que si yo tengo muchos acá y muchos acá, al multiplicarlo, es una razón, ¿no? Para que ustedes controlen y cuando hagan un ejercicio, vean por qué. Por eso me va a dar más de uno, ¿sí? La exposición se encuentra asociada positivamente con el evento. ¿Qué quiere decir? Que la exposición aumenta la posibilidad de desarrollar el evento y por lo tanto es un factor de riesgo. Después ya vamos a ver cómo se interpretan los resultados, ¿sí? Vamos a ver en el práctico. Si el resultado de un ratio es menor a 1, la exposición está asociada de manera inversa. Esto también ya lo vamos a ver en el práctico con un ejercicio. ¿Qué exposición puede ser? La cloración del agua, por ejemplo. Estudiamos la exposición agua clorada, no clorada, casos y controles. Si me da menor que 1, significa que la exposición está asociada de manera inversa, o sea que es un factor protector.
el agua clorada va a ser el factor protector de una determinada, de diarrea, por ejemplo. ¿Alguna duda? O Está bien. todas se han quedado pensando. Bueno, esta es mucho más fácil matemáticamente porque ellas son de productos cruzados. Y ya vamos a ver cómo se interpreta el resultado, ¿sí? Lo que tienen que saber es que si es mayor de 1 es que hay una asociación positiva entre la exposición y la posibilidad de desarrollar el evento. Profe, Sí, le quería preguntar, ¿usted nos va a dar ahora en el TP nuevo así ejercicios para hacer con esto? sí. Ah, ok, pero Sí, en sí. el parcial, ¿cómo lo tomaría esto, más teoría o cómo? Bueno, en el parcial, ¿se acuerdan que yo le había dicho que quería que sea oral? 3 preguntitas para que se vayan entrenando para el final. Sí. Sí, va a ser más tipo oral, pero cuando hagan los ejercicios realmente lo van a entender, ¿sí? Claro, sí, yo la verdad no estoy entendiendo más o menos, pero bueno, yo voy a leer bien el libro también. Sí, aparte lo terminan de entender cuando hagan el ejercicio. Ahora, bueno, en la parte teórica, que la tienen que saber, que son casos, controles, pero cuando hagan, es re fácil. Ya van a ver que lo van a entender perfecto. Cuando vean el resultado, nomás ya van a ver. Profe, ¿este tema está en el libro de Zanini? No, yo ¿O usted sube la teoría esta porque no yo le estaba? subo, sí, sí. Sí. Sí, hay Zanini. En la página 112, 113, 114, Sí, en ese capítulo está. en el capítulo Capítulo 8. 8, en el capítulo 8 está. Pero en todos los libros están también, ¿no? Pero bueno, el que tenga Zanini, yo Zanini, me gustó porque está bien sencillo, sin tantas cosas. Aparte están con ejemplos de nutrición. Por ejemplo, acá hay uno de grandes consumidores de carnes ahumadas con cáncer gástrico. Sí, que es un riesgo relativo, un ejemplo de riesgo relativo, que es lo que vamos a ver ahora. Pero todas estas medidas de asociación tienen la misma lógica, ¿sí? El mismo razonamiento, la misma forma, nada más que tiene que ver que en casos y controles, tienen que poner casos y controles, pero son enfermos y no enfermos, ¿sí? Los controles son personas sanas. Por eso digo, bueno, yo comparo un grupo de enfermos, de casos, con un grupo de controles que están, por ejemplo, sanos. Y eso lo pueden ustedes hacer tranquilamente en una tesis. Lo que pasa es que nadie se anima, no sé por qué, a hacer este tipo de estudios de investigación con historias clínicas, por ejemplo, para ver patologías relacionadas con la nutrición. Ahora, yo les recomiendo que ahora vean ese videíto que vimos a principio de año con todos los tipos de estudio, ¿sí? Ahora que pasemos este tema y tipos de estudio, vuelvan a ver ese video y ahí ya van a entender mucho mejor qué es lo que hacen, qué tipo de estudio han realizado. Y ¿se acuerdan que era un video largo? Creo que tenía 1 hora y media. Sí, profe, sí me acuerdo. Bueno, véanlo de nuevo, aunque sea por parte, vayan, y así van a entender perfecto, ¿sí? Porque ahí han hecho estudios de casos y controles, ahí menciona que eran de cohorte, experimentos. Bueno, y acá en Zanini está también bien explicado, yo lo estoy viendo.
Y también está la interpretación del riesgo relativo, la fuerza de asociación, tiene la tablita, después tiene casos y controles, odds ratio, riesgo absoluto, riesgo atribuible, pero bueno, eso ya vamos a ver después. Si ustedes entienden esto, van a entender el resto. Bueno, entonces, riesgo relativo. Entonces, ¿cuál era la medida o sea, el estudio y la medida que podemos nosotros utilizar para ver riesgo? Razón sería, profe. El riesgo era la probabilidad, ¿se acuerdan? Y la probabilidad, ¿con qué Tasas, se profe. no, Incidencia, profe. bien, incidencia. Acuérdense, riesgo, incidencia, probabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo hago un análisis de un estudio de cohorte y voy evaluando la ocurrencia de un evento como consecuencia de haber estado expuesto o no a un factor resultante del seguimiento, ¿se acuerdan que hacíamos un seguimiento en el tiempo de pacientes, de personas sanas? Entonces íbamos viendo a medida que van apareciendo los casos, ¿sí? Entonces partimos de personas sanas, hacemos un seguimiento, que también ocurre en un experimento, y vamos viendo la aparición de los casos. Bueno, el resultado de esta evaluación se denomina riesgo relativo, ¿sí? Que compara la incidencia del evento en expuestos y la incidencia en los no expuestos. El término riesgo implica la presencia de una característica o factor que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. Es idéntico a lo primero que vimos, ¿sí? La razón de prevalencia. Pero eso eran enfermedades crónicas y con patologías con un corte transversal. El riesgo relativo se realiza cuando hacemos incidencia, partimos de una población sana, hacemos un seguimiento y vemos qué es lo que pasa en los expuestos y qué es lo que pasa en los no expuestos. A veces es muy difícil hacer esto con los seres humanos, ¿sí? Porque no lo vamos a poner a un grupo, supongamos que no consuma fibra, y otro grupo a ver qué pasa, porque es antiético, porque no se puede. Generalmente hacemos experimentos, por ejemplo, en animales, ¿sí? Y a veces si uno sabe, si por ahí es difícil, por ahí, bueno, uno dice, bueno, yo voy a hacer el seguimiento a esta población que ya tiene un determinado hábito alimentario y voy a ver qué es lo que pasa. ¿Cuántos expuestos desarrollan la patología y cuántos no expuestos no desarrollan? Bueno, esto también se ha hecho, sí, un seguimiento, pero es longitudinal de muchos años, de mucha cantidad de población, y de ahí surgen muchos resultados y se confirman factores de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, de consumo de tabaco, por ejemplo, ¿sí? Que han hecho seguimiento a pacientes, ya les digo cuál es el estudio. Profe, ese tipo de estudio se hace sin ningún tipo de intervención, por ejemplo, en educación, que
Vi estudios así, que eran, por ejemplo, de dos poblaciones similares, en donde una se hacía intervención educativa y en la otra no, que tenían características similares. Entonces, el estudio se basaba en eso, en comparar los resultados, digamos, en un lapso de tiempo luego de la intervención. Bueno, ¿Cómo sí, cambiaba? ¿Se también hace así o? sí, también se hace así. Por ejemplo, en educación está bien el ejemplo. Por ejemplo, ustedes en la página 48 tienen la clasificación de los tipos de estudio, ¿sí? Epidemiológicos. Entonces ahí tienen analíticos observacionales, donde el investigador no interviene, y ahí tenemos estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Y después tienen los experimentales, ese sería un experimental, con intervención del investigador, ¿sí? Un ensayo clínico, comunitario y de campo. Está perfecto. O sea, experimentos de enfermedades con seres humanos no podemos hacer, pero sí en educación se puede hacer. Bueno, fíjense ahí los descriptivos. Están los transversales de prevalencia. Bueno, eso ya lo van a relacionar ustedes, ¿sí? Cuando veamos tipos de estudio. Los analíticos son los que utilizan estos indicadores. Los descriptivos son estudios exploratorios. Bueno, ya lo vamos a relacionar con eso. Entonces, ¿cómo puedo cuantificar el riesgo? Mediante el riesgo absoluto, que mide la incidencia del daño en la población total. Ya les muestro el cuadrito. Bueno, sería una tasa de incidencia, ¿sí? El riesgo absoluto, no una tasa, sino la incidencia del daño en toda la población. Es lo mismo que lo que vimos primero. ¿Se acuerdan que el total, si nosotros relacionábamos esto sobre esto, esta era la prevalencia del total de la población? O lo mismo la incidencia. Si relaciono esto sobre voy a tener la incidencia de esa patología sobre la población total. Después tenemos, a ver, el riesgo relativo, bueno, ese es el absoluto. El relativo compara la frecuencia que ocurre con que ocurre el daño entre los que tienen el factor y los que no tienen el factor. O sea, compara. Que sería también lo mismo. ¿Por qué no tengo el cuadrito? Bueno, vamos a ya después se lo pongo al cuadrito, que o sea, relaciona la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. Y se realiza la razón, ¿sí? Una razón de incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Bueno, no, Bueno, entonces este es riesgo relativo, ¿sí?
se compara incidencia del evento en expuestos con la incidencia de los no expuestos. ¿Y qué es lo que mide? Mide la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. O sea que indica la probabilidad de desarrollar la enfermedad en los expuestos a un factor en relación al grupo de los no expuestos. Bueno, ¿se entiende? Es lo mismo, la misma lógica que vimos en el anterior. Ya vamos a ver un ejemplo. Ahora voy a sacar un ejemplo de Zanini para que veamos. Entonces se relaciona la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, y ese resultado me indica cuántas veces supongamos que esa exposición, los expuestos tienen, por ejemplo, 2 veces más la probabilidad de desarrollar, bueno, según la enfermedad que estemos estudiando, ¿sí? Cáncer de colon, obesidad, bueno, obesidad no porque no es incidencia. Entonces, tantas veces la probabilidad de desarrollar la enfermedad en los expuestos con respecto a los no expuestos. Bueno, entonces el riesgo relativo es posible calcular en estudios que trabajen con hechos incidentes, o sea, casos nuevos, de cohorte, prospectivos y experimentales. Cuando existe una asociación positiva entre la exposición y el evento, se esperaría que la proporción del grupo expuesto que desarrolló la enfermedad sea mayor que la proporción del grupo no expuesto, que también presentó el evento. Incidencia del grupo de expuestos versus incidencia del grupo no expuesto. Bueno, es lo mismo que venimos diciendo, ¿sí? Bueno, acá está la incidencia de los no expuestos, ¿sí? No tengo el cuadrito completo, pero lo podríamos poner a ya después le corrijo los... Entonces acá le puedo poner, por eso les decía que más o menos es lo mismo, la misma lógica. Bueno. Acá tenemos entonces incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. El riesgo relativo sería la razón entre, o sea, la relación, que el tipo de relación sería una división, entre la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Y me va a dar un número, supongo que me dé 2. Entonces yo digo que los expuestos al bajo consumo de fibra tienen 2 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de colon con respecto a los no expuestos o a los que consumen mayor cantidad de fibra, ¿sí?
que acá estaría. Bueno, en realidad, para que no se confundan, porque este es el denominador y este sería el numerador. Vamos a poner en orden. ¿Alguna duda o todas las dudas? Creo que con los ejercicios vamos a entender mejor, profe, ya Sí, sí, sí. teniendo los datos. Ah, bueno, ahí está. Entonces, el riesgo relativo se estima dividiendo la incidencia acumulada del grupo de expuestos entre la incidencia del grupo no expuesto. Bueno, estas medidas son incidencia acumulada, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? La densidad de incidencia es otra y hay una razón de tasas de incidencia. Esa es la que vamos a ver después para que vean densidad de incidencia y razón de tasa de incidencia y no se confundan con esto. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto entre las medidas de asociación serían la razón de prevalencia, odds ratio y riesgo relativo. ¿Sí? Razón de prevalencia era para enfermedades crónicas, enfermedades... Porque bueno, sacamos la prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. En odds ratio, la característica era que teníamos casos, partimos de población enferma. Bueno, en la primera prevalencia hacíamos un corte transversal. Vemos cuántos enfermos hay, cuántos sanos, cuántos enfermos expuestos, cuántos no expuestos, y sacamos la prevalencia, ¿sí? Corte transversal. En odds ratio ya teníamos casos, partimos de enfermos y partimos de una población sana, que esta yo la puedo elegir, ¿sí? Cuando veamos bien el método ya van a ver. Los casos, bueno, según qué tipo de enfermedad, y los controles yo voy a ver que tengan las mismas características, por ejemplo, sexo, edad, nivel socioeconómico, por ejemplo, que tengan características similares para que no haya otras variables de confusión, ¿sí? Para que no intervengan otras variables en los resultados. Por ejemplo, nosotros hicimos una vez con el doctor Adam un estudio de prevalencia de prevalencia ¿cuáles puedo contar? No era de tuberculosis. Bueno, hicimos un estudio de prevalencia y habíamos seleccionado niños, ¿sí? De los grados. Esos niños algunos habían desarrollado una patología mental. Por supuesto, eran detectados como casos, ¿sí? Sacamos la prevalencia de esa patología en esas instituciones educativas, era una muestra representativa. A partir de esos casos, nosotros seleccionamos controles. ¿Los controles quiénes eran? Supongamos que eran niños de primer grado. Bueno, seleccionamos dos niños, por cada caso, 2 niños que no tenían la patología, ¿sí? Supongamos, en un grado habían 10 niños, eran los casos ya diagnosticados por el médico, y seleccionamos 20 controles.
tenían las mismas características, eran de la misma escuela, el mismo grado, misma situación económica porque eran yendo a la misma escuela de los barrios, distintos barrios de la ciudad, etcétera, y teníamos varios factores de riesgo, ¿sí? Como golpes, por ejemplo, en la cabeza, forceps durante el parto, NBI, necesidades básicas insatisfechas, o sea, varios factores de riesgo. Entonces hicimos pruebas de asociación entre los distintos factores de riesgo con los casos detectados y los controles, ¿sí? La enfermedad era, bueno, no es tan grave tampoco, la epilepsia, ¿sí? Entonces se veía que con algunos factores de riesgo, los casos aumentaba la probabilidad de tener epilepsia. Yo no me acuerdo con cuál factor de riesgo era, pero había, bueno, distintos valores, ¿sí? Entonces veíamos, por ejemplo, que la probabilidad de tener epilepsia era 2 veces mayor, supongamos, no me acuerdo bien el resultado, en niños que habían nacido con forceps, por ejemplo, ¿sí? Que tenían algún trauma físico en el momento del nacimiento. Creo que también había asociación con necesidades básicas insatisfechas. Bueno, ese tipo de estudios pueden hacer, agarrar una enfermedad o un grupo. Nosotros iniciamos, porque como era un estudio de prevalencia, era una muestra representativa de todas las escuelas primarias de la ciudad de Salta, con un muestreo probabilístico. Tenían que llenar un formulario. Bueno, por supuesto los padres llenaban cosas de los hijos, el nacimiento, bueno, de la historia, digamos, de factores de riesgo que están relacionados. Eran vistos por los neurólogos y así determinaban quiénes tenían epilepsia, ¿sí? Y se controlaba y se comparaban esos factores de riesgo con los que no tenían. Y elegíamos los controles, que sean del mismo grado, de la misma edad. Supongamos automáticamente el niño que sigue en el listado de la asistencia o de las actas que tienen en primaria, seleccionamos los controles. Entonces eran más controles que casos. Cuando no hay muchos, porque esto se estudia también en enfermedades raras, se puede decir 1 a 1, pero también se puede elegir un caso y 2 controles, o 3 controles, o 4 controles. Bueno, ya nos pasó tipos de estudios, pero es para que se imagine más o menos qué es lo que se puede estudiar, ¿sí? Y cómo de un estudio de prevalencia, bueno, teníamos por supuesto toda la encuesta, los factores de riesgo, ¿no? Que esos factores de riesgo salen de la bibliografía, de otros estudios de epilepsia que habían sido realizados en otros países, a nivel mundial, etc. Bueno, y la prevalencia para nosotros era alta. Era mucho más alta de lo que nosotros pensábamos. O sea que se pueden combinar estudios de prevalencia y después, ¿se acuerda que habían? Bueno, ya vamos a ver, cuando veamos tipos de estudios van a ver que los descriptivos hacen una cosa, y bueno, ustedes han visto los usos, se describe la situación, se elabora una hipótesis, inclusive en el método epidemiológico, han visto que primero se observa y se describe, se elabora la hipótesis, esa hipótesis después se contrasta, se hace un estudio analítico, que sería en este caso el método analítico, epidemiológico analítico,
Y después se puede realizar, por ejemplo, un experimento, si es que se puede. Y luego se sacan las conclusiones. Bueno, esa sería la secuencia, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o han quedado con más dudas. Pero bueno, ya lo vamos a terminar de entender entonces en el práctico. Y bueno, pregunten si tienen alguna duda. Profe, yo tenía una duda con respecto al práctico 8, porque No, ese usted lo dijo vamos a de ver en que el práctico. Sí, sí me han preguntado. Que es de las proyecciones, creo que es, ¿no? no era, vio de que estaba el cuadrito de Excel en donde tenían los indicadores de mortalidad, por ejemplo, y Ah, al sí, grupo, a sí. la comisión de los jueves nos tocó otro, pero no está todavía para que podamos completar. ¿O cómo hacemos con eso? Ah, el del jueves, de mañana. Ah, no, eso lo vamos a poner porque estamos viendo cuáles son los factores de riesgo. Lo van a hacer durante el práctico y lo van a terminar después, como hicimos con los otros. Ah, bien. Entonces, para mañana continuaríamos viendo el práctico 8, A ver, ¿así sería? no, no, ya terminamos con los del lunes. Ustedes que son del jueves, Sí, creo que nos tocaba. ¿Se acuerda que era ¿qué un les cuadrito tocó? sobre cómo? Pero ya lo tienen ustedes o no. No nos dio el cuadro. O sea, en el práctico 8 hay un link para entrar a un Excel, pero está todos los datos sobre mortalidad y para completar todos los indicadores sobre tasas de mortalidad, indicadores de mortalidad. Pero ¿Y no está el usted de dijo que incidencia de prevalencia? ¿No está? no, o está en otra página. No sé, No, no. tendría que estar ahí todo. Ya me fijo. Bueno, profe, ¿Por qué quizás no está el de lo, ustedes? Sí, eso, quizás no lo vi. no, ya me fijo, en una de esas está oculto, porque así a veces nos pasa. Sí, esa duda tenía, profe. Y para mañana veríamos esto, digamos, lo que vimos hoy. Em, sí, sí, porque ustedes ya han hecho el 8, ¿no? Ya han tenido el 8, Sí, que les tocó prevalencia, ¿sí? claro, y era ese cuadrito que le consultaba, que Bien, nosotros teníamos que perfecto. Que completar. falta subir para que continúen completando, ¿sí? Bien, profe. No, yo pensaba que era una duda de contenido. Sí, no era sobre ese práctico porque no. Sí, yo era la que le pregunté porque el jueves pasado nos dijo que nos iba a pasar el cuadrito para que Claro, completemos sí, y, y bueno, eso no sabía dónde estaba. bien. Bueno, para el práctico lean el capítulo 8 de Zanini, donde está, bueno, los cuadros, cómo se los construye, riesgo relativo, la interpretación, odds ratio, riesgo absoluto y riesgo atribuible. Bueno, eso nos faltaría, ¿sí? Hasta lo que vimos ahora sería el odds ratio y riesgo relativo está. Eso lo pueden ver de Zanini, ¿sí? Para que podamos hacer más rápido el práctico. Bien, profe, entonces para mañana leemos es la parte teórica y vamos a hacer ejercicios ahí. Exacto. ¿Sería así? Y yo les Bien, sigo esta teoría, ¿sí? Para que vayan analizando también. Que es lo mismo, en realidad en todos los libros está, ¿no? Pero bueno, en algunos lugares tienen unos ejemplos. En Zanini lo bueno es que tiene ejemplos de nutrición.
Bueno, y después le paso bueno, y le pongo ahí la bibliografía de donde saqué estos cuadritos, los conceptos, porque bueno, están en todos los libros, pero bueno, yo los saqué de ahí. Entonces nos faltaría ver esta razón de tasas de incidencia y densidad de incidencia que está relacionado con esto. ¿Sí? Y después, riesgo atribuible, no les quiero dar todo junto para que vayan procesando de a poco y vayan entendiendo y después van a entender perfecto. Riesgo atribuible. Y bueno, ya cuando terminemos de ver esto, ya vemos método. Después también falta vigilancia. Bueno, faltan varios temitas, pero están relacionados, ¿sí? Hasta brote está relacionado con la incidencia, con la tasa de ataque primario, secundario. Bueno, ahí tienen ejercicios y en la página 161, ahí tienen las respuestas, ¿sí? De un ejercicio de agua contaminada y hepatitis A. Después, donde también tienen ejercicios, que ya se las pone en la bibliografía, es en los módulos de la OPS. ¿Sí? Hay ejercicios resueltos de este tema. Así que luego tienen que sentarse un poquito, una horita, que se sienten. Yo creo que van a entender todo. Pero bueno, tienen que estar concentrados en este tema. Así, o sea, entienden y ya cuando estudien, van a estudiar dándole sentido, ¿sí? Dándole sentido a las pruebas, cuando estudien método, los tipos de estudio, también ya lo van a ver distinto. Porque yo, por ejemplo, en seminario 2 me di cuenta que no estaban relacionando método con tipos de estudio, con estas medidas de asociación. Porque bueno, en método, fíjense, cuando es descriptivo, ¿qué medidas utilizarían ustedes? Si yo hago una descripción de una situación, como vimos en el análisis de la situación de salud, ¿medidas de qué utilizarían? Si yo, bueno, voy a hacer un análisis de la situación de salud y qué medidas aplicarían ustedes. Estudio descriptivo. ¿Qué hemos visto en el análisis de situación de salud, se acuerdan? De Argentina. ¿Qué habían? ¿Habían razones? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo describían, por ejemplo, qué indicadores? La prevalencia, profe. Bien, habían estudios, habían prevalencia, ¿qué más? Solitos, sí. ¿Habían incidencias o no? ¿Se acuerdan cuando veíamos las enfermedades? Que decía incidencia de... Sí, sí, había la probabilidad, habían indicadores socioeconómicos. Sin miedo, dígame.
Estaban todas las medidas de frecuencia, ¿se acuerdan? Habían incidencia, prevalencia, razones, ¿sí? Cuántos médicos por habitante, creo que estaban enfermeros, profesionales por habitante. En demografía, densidad poblacional, ¿sí? Todos los estudios de frecuencia. Si yo de ahí puedo sacar una hipótesis, ¿sí? Y después hacer un estudio analítico. Es la secuencia de los métodos. Teníamos método, estudio descriptivo, analítico y experimental. Entonces, primero voy a describir, después hago una hipótesis, puedo hacer un estudio analítico aplicando estas medidas de asociación y después, bueno, depende de la temática, puedo hacer un experimento que también voy a aplicar estas medidas de asociación. ¿Sí? Sí. Cuando hago un estudio de corte transversal, aplico prevalencia. Si hago un estudio longitudinal, ¿qué puedo aplicar? Incidencia, ¿sí? Cuando hago razones de incidencia, fíjense acá, hay razón de prevalencia, acá hay, bueno, razón de productos cruzados, y después también tengo razones de incidencias. Estas son incidencias sobre incidencias en expuestos sobre incidencias en no expuestos. Entonces, medidas de asociación. Puedo también en los experimentos aplicar estas medidas, ¿sí? Bueno, más o menos vayan hilando. Hagan de cuenta que están haciendo un tejido de temas y así van relacionando, ¿sí? Sí, profe. Porque les aseguro que así les toman en el final. Ustedes dicen, empezó con esto y la profesora terminó con otro tema. De primera unidad y han terminado con la última unidad, es porque todo está relacionado, ¿sí? Y ustedes tienen que ir aprendiendo cuáles son las palabras clave, cómo lo puedo relacionar. Si no me acuerdo una cosa, relaciono con otro y después seguro que van a llegar por ese camino. A donde querían, donde le preguntaban, ¿sí? La cuestión es que ustedes vayan razonando. Si no se acuerdan de método, de memoria, seguro que se van a acordar que primero se hace un análisis, una descripción, método descriptivo. Inclusive hace una analogía, que está en Zanini, que la estaba buscando pero no la encuentro, con el método científico. Acá está. El método científico observan un fenómeno y el método epidemiológico se refiere a la epidemiología descriptiva. En el científico se formula una hipótesis, en el epidemiológico se formula una hipótesis. En el científico se verifica la hipótesis mediante la observación de la realidad o la epidemiología analítica. Después puedo hacer una verificación de la hipótesis modificando voluntariamente las condiciones de observación y es la epidemiología experimental. Después hacer las conclusiones. Y ahí ustedes, al ver este cuadrito, ya tienen que relacionar en la descriptiva. Bueno, si hago un corte transversal, prevalencia. Si hago una descripción, como el análisis de la situación de salud, acuérdense, medidas de frecuencia, ¿sí? O después formulo la hipótesis. Cuando quiero corroborar esa hipótesis, utilizo la epidemiología analítica, ¿sí? Que el método es analítico. Cuando hablamos de método, sería el método descriptivo, analítico y experimental.
Profe, hay en riesgo relativo, Sí, sería incidencia puesto igual a la razón de incidencia. Ahí en la fórmula. claro, es una razón de incidencias. Sería incidencias de expuestos. Exacto, incidencias de expuestos. Este sería mi total de los expuestos. Si yo digo incidencia es porque son casos nuevos, acuérdense, casos nuevos. Bueno, esta es incidencia acumulada, ¿no? En la tasa de incidencia, que vamos a ver que es un poquitito más, porque ahí ya interviene el periodo de la aparición de la enfermedad, también hay otra razón de tasas de incidencia. Esta sería una razón de incidencias acumuladas, de expuestos, incidencias acumuladas, pues vean bien la diferencia, de no expuestos. ¿Sí? Es la división entre el resultado de la incidencia de los expuestos sobre el resultado cuando calculo la incidencia de los no expuestos. Así que estos eran casos nuevos sobre, como es de no expuestos, sobre la totalidad de los no expuestos. Esto se refiere cuando yo tengo una población, ¿sí? Estoy estudiando una población de tantas personas, entonces yo sé quiénes son los expuestos, quiénes no son expuestos. ¿Sí? Y yo tengo un N. No es así que se me van sumando a medida que yo tengo un N de población y dentro de ese N tengo tantos expuestos y tantos no expuestos. Tantos expuestos que enfermaron, tantos no expuestos que también enfermaron. Entonces yo voy a sacar la incidencia, que serían los que enfermaron, los no expuestos que enfermaron, sobre los expuestos que enfermaron, sobre todos los expuestos. Los que enfermaron más los que no enfermaron. Y acá la incidencia sería de los no expuestos, serían los enfermos, los que enfermaron y no estuvieron expuestos al riesgo, sobre la totalidad de los no expuestos. Pues yo tengo que leer así como fila, ¿sí? Sacar la incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos. Y esta sería la incidencia de toda la población. Pero sería incidencia acumulada. Para ambos profes sería acumulada, para Pues, tanto. sí, porque estos son todos en un solo estudio. ¿Sí? Son todas incidencias acumuladas. Que nosotros vimos en el cuadrito, ¿se acuerdan? Hasta ahora, lo único que vimos en ese cuadrito que vimos, creo que en el teórico pasado, que era también de Zanini, vimos todo, incidencia acumulada. A ver dónde está. Que yo le he hecho, bueno, después vemos tasa de incidencia, que sería densidad de incidencia. Que todavía no lo vimos justamente para que no se confundan. Bueno, en la página 109, ¿se acuerdan que vimos prevalencia puntual, prevalencia de periodo, incidencia acumulada? Y habíamos visto incidencia de obesidad en el 2008 y habíamos contado cuántos casos habían en el 2008. Y lo habíamos dividido por
la población, o sea, los expuestos en ese momento y calculamos la incidencia también de los primeros 6 años hasta el 2008 y la incidencia de sobrepeso al tercer año, o sea, hasta el 2005. Densidad de incidencia todavía no vimos, ¿sí? Y densidad de incidencia se relaciona con la razón de tasas de incidencia, porque hemos dicho que es este último, razón de tasas de incidencia, que todavía no lo vimos, ¿sí? Vimos hasta acá. Razón de prevalencia, odds ratio y riesgo relativo. Nos faltaría ver densidad de incidencia y razón de tasas de incidencia. Solo en estudios de cohorte y experimentales. Estos también pueden ser odds ratio, estudios transversales y casos y controles. Pueden ser solo en casos y controles si yo hago un estudio de casos y controles solo, o como yo les contaba, en un estudio de prevalencia, que después con los casos detectados, digamos, yo tengo la prevalencia en general, después yo selecciono los casos, a partir de esos casos los controles, y ya puedo hacer un estudio de casos y controles y calcular el odds ratio. Bueno, todas estas medidas nos van a dar la fuerza de asociación, ¿sí? Después vamos a ver cómo hacemos para ver si hay una asociación causal, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poquito. Lo que quiero es que entiendan bien esto y después irles complejizando. Porque si vemos todo junto y rápido, va a ser un poco más difícil que entiendan. Bueno, bueno, ya han puesto todos la asistencia, ¿no? Sí, profe. Bueno, lean el libro de Zanini y cualquier duda nos preguntan, ¿sí? Ya lo vamos a poner lo que le falta en el aula virtual. Bueno, profe, gracias. Carolina levantó la mano. Hola, profe, no, me confundí, no era que quería levantar la mano. Bueno, no hay problema. Hasta luego, profe. Sí, vaya nomás.